Bendiciones, gracias por conectarte a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría, un placer nuevamente estar con ustedes. Quiero agradecerles por todas sus oraciones que aportan y que hacen para esta iglesia, Centro Evangelístico. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y el tema de hoy es habla tú con nosotros. Para eso vamos a estar utilizando Deuteronomio capítulo 5, versículo número 22 en adelante. Si tú tienes ahí donde estás o donde quiera que te encuentres tu Biblia en mano, me encantaría que la leyeras conmigo. De esta manera podemos comprender de una manera mejor lo que Dios está hablando a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y leo la escritura de esta manera. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y de vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo de Israel, congregados donde Dios estaba hablándoles a toda la congregación en conjunto. Dios estaba proclamando, dando su palabra. En este caso podemos observar en Deuteronomio, en el contexto del capítulo 22, del capítulo 5, de cómo Dios estaba hablando acerca de los mandamientos. Y parece que el pueblo estaba atento, escuchando la voz de Dios de una manera audible. Toda la congregación estaba reunida escuchando directamente la voz de Dios. Pero llegó un momento donde el mismo pueblo limitó a Dios, donde el pueblo detuvo a Dios para que Dios ya no hablara en ese momento con ellos. Hablaron con Moisés para que Moisés fuera el intermediario y que Dios le hablara a Moisés para las palabras, que Dios le diera palabras a Moisés para que de esa manera Moisés les hablara a ellos. Ellos pudieron presenciar algo grandioso, pudieron ver en realidad la gloria de Dios, la grandeza de Dios, pudieron también escuchar la voz de Dios. Yo creo usted puede ubicarse en el capítulo 22, cómo este pueblo comienza entonces, está presente en la misma presencia del Señor, y podemos observar que hacen unas oraciones afirmativas, de las cuales yo lo puedo decir de esta manera: oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque estaban declarando una verdad, estaban diciendo una verdad absoluta, porque ellos estaban presenciando, estaban viviendo, no algo que se les estaba contando, algo que ellos en el momento estaban viviendo. Ellos comienzan entonces a declarar esta verdad. Por lo menos 3 oraciones afirmativas o 3 palabras claves que podemos ver de que este pueblo estaba afirmando, estaba
diciendo lo que ellos estaban contemplando. Primero, ellos dicen, Dios ha mostrado su gloria y su grandeza. Mire la declaración afirmativa de ellos. También ellos comienzan a expresar y dicen de esta manera, hemos oído su voz en medio del fuego. Y lo tercero, ellos mismos dicen, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Oración afirmativa. Tres verdades que ellos con sus propios labios pronunciaron, vivieron y afirmaron de lo que estaban viviendo en ese momento. Pero posteriormente, después de que ellos están hablando de una manera segura, con firmeza, después ellos mismos comienzan a hacer ahora una oración interrogativa. Comienzan ellos mismos a preguntarse de algo que parece ser que les produjo incertidumbre en ellos. Estoy hablando de toda la congregación. Podemos mirar ahí en la misma palabra que ellos comienzan entonces a decir estas preguntas. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué? Porque este fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Notamos que hacen dos preguntas. Primero iniciaron afirmando, hablando con seguridad, con firmeza de lo que ya estaban presenciando. Posteriormente hablan con una interrogativa, con cierta incertidumbre, que si Dios volviera a hablarle por segunda vez a toda la congregación, ellos pensaron que iban a morir. Lo cierto es que ellos miraron la gloria de Dios, ellos confirmaron y hablaron con una certeza y una seguridad. Toda la congregación en conjunto, toda la congregación reunida pudieron presenciar y ellos miraron que en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, Dios estaba hablando, Dios estaba manifestando su poder, su presencia y aún así también hablándoles a ellos. Y ellos pudieron entonces expresar diciendo que Dios les había mostrado su gloria. Creo que eso se relaciona también con nosotros. Nosotros también podemos expresar esa verdad, que podemos nosotros también contemplar la gloria del Señor. En el libro de los Salmos 19 dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Creo que así como también podemos nosotros afirmar, podemos también declarar esta verdad, que podemos nosotros contemplar la gloria de Dios al observar y mirar las estrellas, la luna, o también en el día ver el sol y ver toda esa esplendor, esa gloria del Señor. Podemos decir que podemos entonces mirar la gloria de Dios y también el firmamento de lo que anuncia la obra de las manos del Señor. Creo que de esa manera no podemos negar la realidad de que Dios también muestra su gloria, así como lo mostró en el pueblo de Israel. Claro, ellos lo presenciaron de una manera diferente. Estaban en el monte, estaban viendo el fuego, estaban viendo la nube y la oscuridad y cómo Dios estaba manifestándose de una manera grandiosa, poderosa, gloriosa, y ellos lo presenciaron. Yo creo que ellos comenzaron a mirar algo que nunca habían vivido, y lo que más me llamó la atención es que después que ellos miraron la gloria del Señor, la grandeza del Señor, de ver que Dios estaba manifestando el fuego, la nube, la oscuridad, y posteriormente el Dios comienza a hablarle de una manera audible. Creo que eso es algo que nos podemos nosotros deleitar. Ellos oyeron la voz del Señor. Creo que al estar ellos presentes y al escuchar la voz del Señor, quedaron sorprendidos de que Dios les estaba hablando ahora no solamente a un hombre, en este caso a Moisés, sino a toda la congregación.
en este tiempo yo no he tenido experiencia como persona en oír de una manera la voz audible del Señor. He oído predicadores, he oído siervos del Señor que han tenido la experiencia donde Dios de una manera audible, ellos han escuchado la voz de Dios. En este tiempo, yo hasta ahorita no he escuchado la voz de Dios de una manera audible. Lo cierto es que Dios sí sigue hablando al hombre y Dios seguirá hablando al hombre. Nosotros podemos ver cómo Dios desde Adán siempre ha buscado el tener esa relación, esa comunión con el hombre. Aún después que Adán pecó, Dios se siguió manifestando en esa relación con el hombre. Cuando Adán pecó, Dios comenzó a hablarle al hombre. Vemos que Adán tiene a un hijo llamado Abel y Caín. Caín mata a Abel y aún así podemos ver el primer asesino en la escritura y Dios habla con Caín. Dios se sigue relacionando con el hombre. Posteriormente miramos cómo Dios le habla a Caín. Después vemos cómo Dios sigue manifestando, hablando con Enoc, con Matusalén, con siervos que buscaron la presencia del Señor. Podemos hablar de Noé, podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, hasta nuestros días. Lo cierto es que Dios de una u otra forma sigue tratando, buscando de hablarle al hombre. Y en nuestros tiempos Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios busca los medios para hablarnos a través quizás o usa circunstancias de la vida donde Dios busca la forma de hablarnos, no de una manera audible, pero sí uno puede saber, sentir internamente que es algo que es sobrenatural y sabemos que Dios está hablando. Aún aquellos que no tuvimos esa experiencia de haber recibido al Señor Jesús cuando estábamos pequeños, sabemos que Dios y podemos decir y podemos llegar a nuestro tiempo y declarar y decir que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios siempre ha estado obrando y hablando de una manera a nuestras vidas. Lo cierto es que Dios sigue tratando con el hombre, sigue hablando con el hombre y usa diferentes medios, diferentes circunstancias. Lo cierto es que Dios va a seguir hablándole al hombre. Dice el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo número 1, dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado a través de Jesús. ¿Sabe? Dios sigue hablando al hombre. Y aquí lo declara la escritura, Hebreos capítulo 11 versículo número 1, que en estos últimos días Dios nos ha hablado aún a través de su Hijo Jesucristo. Lo cierto es que quiero retroceder a lo que estoy hablando acerca de la congregación de Israel, que Dios les estaba hablando, pero ellos hicieron esta interrogativa. Primero afirmaron con esa oración afirmativa de que Dios les había hablado. Ellos habían visto la gloria del Señor. Posteriormente, entonces vuelvo a enfatizar que ellos les viene esa incertidumbre y comienzan a preguntarse que si volvería a hablar nuevamente, ellos morirían. Y hacen esta pregunta: ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Miren la pregunta: ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Como la oímos nosotros en medio del fuego y la oímos y aún viva. Esta pregunta casi tiene una relación y se iguala a otra pregunta que se hizo el hombre. También lo podemos encontrar en la escritura que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hebreos. Estas dos preguntas se relacionan. Primero ellos, estoy hablando del pueblo de la congregación de Israel, que decían: ¿qué es el hombre para que
oiga la voz del Dios viviente. Y en Hebreos encontramos casi esta similitud que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Yo creo que esa pregunta tiene una buena respuesta. Yo creo que usted puede también en sus propios pensamiento, razonamiento, puede usted darse esa contestación. ¿Qué es el hombre para que Dios le hable? ¿O qué es el hombre para que Dios lo visite y se acuerde de él? Creo que nosotros somos la creación. Somos personas o hijos, o somos personas muy importantes para el Señor. Somos su creación. El Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y Él va a buscar la forma y la manera para cada día relacionarse con nosotros y mostrar su amor, y también mostrar cuánto nosotros somos de valor hacia Él. Por eso es que Dios siempre va a seguir manifestándose. Hay una palabra que surgió muy dentro de mi corazón cuando estaba meditando en esta palabra, relacionado a esto, que Dios va a seguir tratando con el hombre. Hay una palabra que resaltó mucho en mi corazón, y es esta palabra que dice: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Eso quiere decir que mientras el hombre viva, Dios le hablará y éste vivirá y no morirá. Quiero hacer énfasis en esto porque es una verdad que debe estar presente continuamente en nuestras vidas. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y mientras el hombre viva, Dios le hablará y éste vivirá, no morirá. Yo creo que la palabra de Dios se hace cada día en nuestra vida un rema, se hace vida. Cuando escuchamos, leemos la palabra, quizá a veces la podemos escuchar y la aprendemos de memoria, pero llega un momento que esta palabra comienza a hacer vida. Ya no es una forma de aprendizaje, sino de vivencia. Dice la palabra del Señor: no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo escuchamos y lo aprendimos, pero posteriormente, cuando vemos la palabra y tenemos esa comunión con Dios, es una verdad. Mientras nosotros vivimos, Dios va a seguir hablando. Y es por eso es que esta palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre. Porque es una verdad que nosotros quizá nos enfoquemos en las cosas terrenales, temporales, que no son permanentes, y nos desenfocamos. Pero llega un momento donde que nuestra alma, no hay una satisfacción de esas cosas temporales, materiales, que por un momento traen algún confort a nuestro cuerpo, o quizás nuestra alma. Pero llega un momento determinado que nuestra alma desea mucho más que eso, y es a Dios mismo, es oír el mensaje, es oír la palabra del Señor. Y ahí es donde se cumple esta palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es que necesitamos oír la voz del Señor, necesitamos oír continuamente la palabra, porque la palabra de Dios es viva, y es eficaz, es la que nos levanta y restaura y hace grandes cosas en nosotros. Jesús lo declaró de esta forma. Jesús, cuando estaba en esa tierra, Él dijo, y esta es una gran verdad: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es que la palabra del Señor es espíritu y es vida. En cierta ocasión Jesús estaba, dice la palabra del Señor, que estaba en el lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre de él, porque querían escuchar. Porque Jesús estaba hablando la palabra del Señor, y dice la escritura literalmente que cuando Jesús estaba en este lago de Genesaret, la gente, toda esa multitud se agolpaba porque quería oír la palabra de Dios. Eso nos enseña entonces que la palabra del Señor no trae muerte, trae vida. La palabra del Señor es la que trae fortaleza, fe, esperanza, muchas cosas. Por eso es necesario continuamente estar escuchando la voz del Señor. Pero miramos a esta congregación que Dios les estaba hablando, no a través de Moisés. Dios estaba hablando personalmente, les estaba hablando de una manera audible, y ellos tuvieron una actitud muy indiferente, y ellos mismos
así como hicieron esa pregunta, ellos mismos respondieron. Tuvieron una actitud y al mismo tiempo una respuesta. Mira, observe bien ahí el versículo 27 de lo que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 5. Dice: acércate tú y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y hacemos. Si usted se ubica también en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 19, usted encontrará que estas mismas palabras resuenan nuevamente, que este pueblo se acerca a Moisés y le dice de esta manera: dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Y note bien, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que tiene atributos, un Dios que tiene un carácter, un Dios que siempre que es muy posible relacionarse con nosotros. Nosotros podemos tener esa relación con el Señor o con Dios. Él nos ha creado con ese mismo propósito de relacionarse con el hombre. Dios es un Dios personal. Nosotros podemos mantener y podemos tener una relación, una comunión con Dios. Sin embargo, miramos a este pueblo, a esta congregación, que la actitud y la respuesta de ellos hacia Dios es que Dios no les hablara. Andaban buscando la forma de que Dios le hablara a Moisés, y a través de Moisés entonces Dios trajera palabras y ellos oyeran la palabra, pero no de una manera directa, sino escuchando a Moisés. Yo creo que este es el peor error que podemos nosotros cometer, porque no queremos caer en la misma situación como esta congregación cayó. Creo que a veces también por la enseñanza que se nos ha dado por quizá algunos años atrás, aquellos que tuvimos una relación o una religión, o que se nos enseñó que solamente a través de cierto ministro Dios hablaba, y creemos que solamente a través de esa persona es donde Dios ministraba, cuando nos damos cuenta que es lo opuesto. Dios quiere manifestar o quiere relacionarse con todos los hombres, no solamente con un solo hombre, no solamente con un pastor, un obispo o un ministro de Dios. No, Dios quiere de una u otra forma relacionarse con todas las personas, con toda su creación, con todo aquel que esté dispuesto a atenderlo, a escucharlo. Miramos entonces que a veces nos hacemos muy dependientes o codependientes de aquellos que traen la palabra del Señor, como el pueblo de Israel, que se hicieron dependientes o codependientes. Querían solamente depender o codepender de Moisés, que Moisés fuera el que trajera la palabra. Entonces ellos escuchaban, y así de esa manera supuestamente iban a obedecer, iban a hacer lo que Dios les mandaba hacer, cuando en realidad ellos estaban perdiendo su independencia porque estaban dependiendo de algo, de alguien. No querían en cierta manera asumir su responsabilidad. Creo que tenían un bajo nivel de compromiso, porque al decirle a Moisés, acércate tú y tú nos dirás lo que debemos hacer, creo que se pierde esa responsabilidad. Y Dios quiere de una manera, así como puedo observar en este pasaje, que Dios quiere que nosotros podamos tener riqueza en cuanto a su presencia, en cuanto a su relación. Hay cosas que podemos perder conforme a lo que estamos mirando en este pasaje. Primeramente, podemos perder esa dinámica vivificadora de tener esa relación con nuestro Dios. Cuando se dice no hable Dios con nosotros, estamos entonces perdiendo esa vida, porque cuando dejamos de hablar con Dios, o cuando no permitimos que Dios nos hable de una manera directa, yo creo que ahí dejamos entonces lo opuesto. Ellos dijeron, no hable Dios con nosotros para que no muramos, pero creo que es lo opuesto. Cuando dejamos de hablar con Dios,
o cuando no permitimos que Dios nos hable, entonces ahí comenzamos a morir. Comenzamos a morir cuando dejamos de oír y escuchar a Dios. Dios siempre va a hablar palabras. Jesús lo dijo y remarco otra vez. Jesús dijo: las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Todo lo que podemos perder esa relación, esa dinámica vivificadora, donde si dejamos de mantener una relación con Dios, entonces comenzamos a morir. Podemos también ver que perdemos nuestra independencia. Tenemos que entonces depender de alguien para que otra persona nos diga lo que tenemos que hacer, y no tomamos nuestras propias decisiones. Tenemos que depender de lo que otros digan, cuando Dios quiere que, si mantenemos una relación con Él, vamos a ser independientes sin dejar de respetar la autoridad que Él ha establecido, pero sí podemos mantener una relación con Él, y también en esa relación nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, no a base de alguien que nos diga qué debemos o qué no debemos hacer, sino que sea Dios mismo el que nos instruya y nos dirija y nos enseñe lo que debemos o lo que no debemos hacer, porque mantenemos esa comunión directa con Él. También lo que puedo observar aquí en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo número 20, Éxodo 20, versículo 20, mire lo que dice la escritura. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Al momento que nosotros entonces no queremos que Dios nos hable, puede existir en nuestra vida una decadencia de temor a Dios. Cuando no permitimos que Dios nos hable, podemos entonces perder ese temor hacia Dios. Ese temor que nos conduce entonces, si no hay temor en nuestro corazón hacia Dios, entonces muy fácilmente se nos hará hacer las cosas opuestas, aquellas cosas que le desagradan a Dios, y por ende entonces vamos a pecar. Va a ser muy fácil el desviarnos, el alejarnos del Señor. Entonces podemos mirar que cuando decimos que Dios no hable con nosotros, entonces comenzamos a morir. Cuando decimos que Dios no hable con nosotros, entonces nos hacemos dependientes de alguien y no responsables. Cuando nosotros dejamos de hablar con Dios, entonces comenzamos a perder ese temor. Hay una decadencia en nuestra vida de tener el temor a Dios. Pero también algo que resalta aquí, en el versículo 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Note muy bien esta palabra. Dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Miramos también otra cosa, que cuando no permitimos que Dios hable con nosotros, o nosotros no queremos escuchar a Dios de una forma directa, eso nos puede conducir a alejarnos de Dios. Dice que el pueblo estuvo ahí a lo lejos. Entonces existe esa actitud que comenzamos nosotros poco a poco, sin darnos cuenta, a alejarnos de Dios. Dios nunca nos desampara. Dios es fiel. Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y cuando nos vamos alejando, comienza entonces ese enfriamiento. Y si no tenemos ese cuidado de percibir que estamos alejando de Dios, podemos conducirnos entonces que quizá podemos morir en nuestra área espiritual. Dios es Dios, un Dios fiel, y Él quiere estar con nosotros. Ahora miramos lo opuesto. Miramos a este siervo llamado Moisés, que él también, como el pueblo, había escuchado la voz del Señor. Miramos en el versículo 21 que dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y ahora note: y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés, miramos lo opuesto, cómo Moisés tuvo esa experiencia única e inigualable, donde
Él dice en la escritura que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Experiencias donde puedo mirar a un siervo del Señor que entendía los tiempos. Dice la escritura que la primera vez que Moisés tuvo esa experiencia cuando Dios habló con él fue en esa zarza. No sé si usted se recuerda o ha escuchado cómo Dios le habló por primera vez a Moisés y Moisés fue a ver una zarza que estaba ardiendo pero que en fuego, pero que no se consumía. Cuando se acercó Dios a través por medio de esa zarza comenzó a hablarle. Era una zarza que estaba ardiendo, era el fuego donde Dios le habló de una manera especial a Moisés y Moisés oyó la voz de Dios. Pero ahora miramos que Moisés se acerca en la oscuridad en la cual estaba Dios. Él sabía discernir que Dios habla tanto cuando en el fuego como cuando hay luz, como hay oscuridad. Moisés sabía discernir muy bien los tiempos y él sabía que Dios le habló en una zarza, quizá en ese como nosotros pronunciamos en nuestra cultura evangélica o nuestra cultura cristiana, que decimos que cuando hay fuego estamos avivados, hay un avivamiento y que podemos sentir la presencia del Señor. Pero ¿qué cuando no hay fuego, cuando no estamos avivados? Entonces no hay presencia del Señor. Claro que sí. Y Moisés lo podía vivir, percibir en su persona. Él tuvo esa experiencia cuando estaba en la zarza, Dios le habló, pero también en la oscuridad. Esta habla de momentos oscuros, momentos donde atravesamos circunstancias que no ven. Parece ser que vamos en un túnel de oscuridad y no vemos la salida y creemos que Dios nos dejó, creemos que Dios nos abandonó porque estamos solos, parece ser que no se ve nada por lo oscuro. No, Dios aún en la oscuridad está con nosotros, en el fuego, en la luz, en la oscuridad, Dios está con nosotros y sigue hablando. Yo creo que la experiencia más hermosa que nosotros podemos vivir es casi por lo regular. Miramos más cerca de Dios cuando estamos en momentos oscuros o momentos adversos, contrarios. Parece ser que como que Dios hace más tangible. No estoy negando de que Dios no está presente. Dios está presente en todo momento y Moisés lo estaba viviendo tanto en el fuego como en la oscuridad. Dice ahí que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés sabía que Dios estaba presente y él estaba escuchando la voz del Señor. Entonces yo puedo mirar cómo entonces al no escuchar a Dios podemos perder ciertas cosas, pero también al escuchar a Dios podemos entonces también aprender a no perder sino a ganar, como Moisés. Moisés se sentía con un sentido de pertenencia. Él sabía quién era en el Señor, quién era él para Dios. Él sabía que tenía un valor muy especial para Dios. Él nunca dudó de pensar que Dios lo había abandonado. Nunca pensó decir de que él ya no, que se estaba alejando del Señor. Al contrario, él necesitaba y quería estar más cerca de Dios y se sentía amado por Dios y deseaba estar con Dios. Por eso se sentía con un sentido de pertenencia. Sabía que Dios lo amaba, pero también él tenía una vida independiente, no dependía mucho de otros, dependía siempre de Dios. Tenía esa relación vivificadora donde continuamente, donde mantenía esa relación con Dios. Cuando nosotros escuchamos de que él se fue al monte por 40 días, 40 noches, miramos cómo esa relación tan íntima que él ni siquiera se percató que cuando descendió del monte venía con el rostro con la gloria del Señor, de tal manera que el pueblo cuando miró su rostro se quedaron sorprendidos de que tenía un fuego radiante en su rostro, que tenía que ponerse un velo de la gloria del Señor. Eso podemos ver que él tenía una relación vivificadora, mantenía esa relación cercana con Dios. Miramos cómo esa relación se incrementaba cada día más. En vez de alejarse, no, se acercaba más a Dios continuamente. Dice la Escritura que en Éxodo capítulo 33 versículo 18, que llegó un momento donde Moisés no solamente él quería o anheló escuchar la voz del Señor, él quería ver el rostro del Señor, porque existe una diferencia entre oír la voz de Dios o oír a Dios
y ver a Dios. Y es lo que Moisés llegó a un momento donde él no solamente oyó, sino que quería ver a Dios. Y en el versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo nos dice la palabra del Señor. Y dice, él entonces le dijo, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. En el versículo 20 de Éxodo dice, dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dice el versículo 23, mas verás mis espaldas y no se verá mi rostro. Mire el deseo de este hombre llamado Moisés, de que no solamente él quería oír la voz de Dios, sino quería ver a Dios. Y ahí sí, la escritura es muy clara en cuanto a las palabras literalmente, lo que Dios dice de él, que no hay ningún hombre que pueda ver a Dios, porque si alguien ve a Dios, ciertamente morirá. Podemos oír y no morir. Podemos oír la voz de Dios y no morir. Pero al quererlo ver, dice la escritura, Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, no me verá hombre y vivirá. Pero déjeme solamente detenerme y decirle esta verdad. Moisés prefería morir y ver a Dios que morir y no ver a Dios. Creo que debemos llegar a este nivel de cada día anhelar. Sé que nosotros vamos a ver a Dios, no aquí en la tierra, vamos a ver a Dios allá en el cielo. Pero mientras tanto, no nos alejemos. Mientras tanto, permitamos que Dios si sigue hablando en nuestra vida, que nuestro corazón sea sensible, que no se haga duro, que no se haga áspero, que no nos hagamos indiferentes, que no dependamos de alguien para que alguien nos hable, que nosotros seamos los que nos acerquemos, que nosotros seamos los que busquemos, que nosotros seamos dependientes del Señor para que de esa manera podamos tener un sentido de pertenencia, podamos vivir una vida independiente, podamos tener una relación vivificadora, podamos tener una relación que se incremente cada día más hacia con nuestro Dios y podamos disfrutar de esa relación genuina, real con nuestro Dios. Yo te invito a que no dejes. Si ves que hay cosas tan pequeñas, que sabes que es algo sobrenatural y sabes que es Dios el que está hablando, hazlo como hizo Samuel, cuando él aún estaba o no conocía de una manera directa la voz de Dios y se acercó con el sacerdote Elí y el sacerdote Elí le explicó la forma de cómo entonces él podía oír la voz de Dios. Y llegó un momento donde Dios le habló a Samuel y Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. ¿Sabes? Una de las cosas que cometemos nosotros, el error, y no es malo, pero casi por lo regular siempre cometemos este error, es que nosotros queremos mucho hablar, 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 hablar. Siempre pedimos, que no es malo, pero por lo regular siempre estamos hablando, hablando, hablándole a Dios y no permitimos que sea Dios el que nos hable. Debe existir una prioridad. Debe existir primero en nuestra vida que sea Dios el que nos hable y que nosotros escuchemos para que entonces podamos hacer realmente lo que debemos hacer. Yo te invito a que sigamos buscando la presencia del Señor. Y si llega este momento donde sabes que Dios te está hablando, no digas, no pienses que Dios, si te va a hablar, vas a morir. Al contrario, si Dios te sigue hablando, vas a tener una vida y una vida abundante. Las palabras del Señor son vida y son espíritu. Yo te invito a que sigas escuchando la voz del Señor. Él te ama con amor eterno. Probablemente puedes pensar que has hecho cosas desagradables, que has hecho cosas que no mereces que Dios te escuche o que Dios te hable. Mira, Dios va a seguir obrando, va a seguir tratando, y aquellas cosas que quizá probablemente tú puedas pensar que nunca vas a dejar de hacer, si escuchas a Dios, vas a darte cuenta que Dios te habilitará y vas a poder vencer aquello que con tus propias fuerzas,
con tus propios pensamientos o con tu propia naturaleza no puedes hacer, Dios te habilitará. Si lo escuchas, vas a darte cuenta cómo vas a ser un vencedor y vas a ser libre y vas cada día a conducirte y acercarte más a aquel que te ama, aquel que te da la fuerza, aquel que te perdona, aquel que te restaura, aquel que te dice hacia adelante, aquel que nunca te va a dejar ni te va a desamparar ni te va a condenar, aquel que te va a restaurar y te va a enseñar realmente lo que tú eres para Él, una persona muy especial. Padre, te doy gracias por permitirme transmitir esta palabra a cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Yo te ruego que nosotros podamos ser sensibles y tengamos un corazón sensible y sencillo. Padre, que no rehusemos el cerrar nuestros oídos, sino que estemos atentos para cada día, Padre, poder recibir tu palabra, que vemos que tú siempre vas a ministrar, no para traer condenación o culpabilidad, sino para restaurar y para traer consuelo, esperanza, para traer libertad, para mostrar lo que realmente tú eres, el Dios de amor. Padre, gracias por habernos hablado a través de esta palabra. Te bendecimos y te damos a ti en este momento la gloria, la honra y el honor, porque toda es tuya. Gracias, Padre. Te damos todos juntos, aquellos que estamos mirando y escuchando esta palabra, juntos nos reunimos y ponemos tu nombre en alto y te damos a ti nuestra alabanza y nuestra adoración y te damos a ti toda la gloria y lo hacemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Hasta pronto y muchas bendiciones.